Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios juntos con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancallini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba, y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nuestra invitada de hoy, la doctora María Cecilia Onaja. Nuestro tema del día es lo que nadie casi entendió de Toyota. En Clave Japón seguimos con este nuevo ciclo de pensamiento estratégico con herramientas para competir. Estamos trabajando con 4 ejes. Sinología, estudios de China, que vimos el lunes pasado. Japonología, estudios de Japón, que tratamos hoy. Era axial, que ya verán, es donde se produce el abismo entre Oriente y Occidente. Y argentología, que veremos, ya verán de qué se trata, que veremos en los siguientes programas. En este mapa mundial te recordamos que China te exige, te desafía, te amenaza, pero también te brinda oportunidades, y que Japón te enseña. Es el maestro silencioso del desarrollo económico de toda Asia. Ahí radica la importancia de la japonología. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad.
Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Esta semana, millones de personas celebran la Pascua, o mejor dicho, las Pascuas, en todo sentido. Por un lado, la Pascua judía, Pesaj, la salida de Egipto, la liberación. Hak Pesaj, a todos los hermanos mayores. Por otro lado, la Pascua cristiana, la vida que vence a la muerte, la resurrección. Dos momentos de ruptura, dos puntos de inflexión. Dos grandes historias de un antes y un después. Desde Clave Japón, cada vez que abordamos figuras o celebraciones que tienen raíz en tradiciones religiosas, como la Pascua, la Navidad, Pesaj o el Obón, lo hacemos desde una perspectiva abierta y de simbolismo universal humano. Respetamos las creencias de cada oyente, así como las convicciones personales de quienes hacemos el programa. Y buscamos en esas tradiciones no una afirmación dogmática, sino un espejo cultural que refleje una verdad humana más profunda que no separa, sino que une. Por eso, hoy queremos sumar una tercera Pascua, menos espectacular, más modesta, más íntima, pero igual de profunda. Una Pascua que no se celebra un solo día, porque ocurre todos los días. Una Pascua que no divide aguas materiales, sino que avanza paso a paso, en silencio. Esa Pascua se llama Kaizen. Kaizen significa mejora continua. Y aunque nació en la industria, viene de la cultura y vive en la cultura. Y aunque pueda parecer una simple metodología, es una profunda filosofía práctica. La manera japonesa de resucitar en silencio, pero con una sonrisa y haciendo sonreír a los demás. De eso se trata el deleite del cliente, el centro absoluto del Kaizen. Es lo que ocurre cuando una empresa se anima a cambiar sin romper, cuando mejora sin imponer, cuando respira, ajusta, afina y afina otra vez y termina generando algo enorme a partir de movimientos pequeños. Pero hay una condición. Para que el Kaizen florezca, hay que entender su raíz cultural, hay que entender su carácter revolucionario, de revolución copernicana. Y ahí es donde entra nuestro tema de hoy, la japonología. Porque no alcanza con aplicar herramientas japonesas, hay que darles vida. Y para eso hay que entender cómo piensa Japón, cómo organiza el tiempo, el espacio, el poder, cómo resuelve los conflictos, cómo combina precisión con armonía, productividad con belleza. Todo eso es lo que explora la japonología, una disciplina que no estudia rarezas culturales, sino una forma distinta y asombrosamente eficiente de pensar la organización humana y la interacción entre las personas. Por eso, hoy, en Clave Japón, vamos a conversar con una de las grandes especialistas del tema, la doctora María Cecilia Onaja. Con ella vamos a explorar qué significa pensar en japonés, por qué Japón logró integrar lo mejor de Oriente y Occidente, y cómo podemos aplicar ese aprendizaje en nuestras propias empresas y en nuestra propia vida. Porque el Kaizen no se puede copiar, se puede comprender, y a partir de ahí traducir, adaptar, recrear. Como hicieron los japoneses tras el encuentro de civilizaciones, después del Comodoro Perry, después de Hiroshima, después de cada crisis, siempre con la misma lógica: transformar sin romper, integrar sin perder identidad, avanzar sin pisar. Hoy, cuando el mundo entero busca nuevas formas de vivir, producir y convivir,
la japonología no es una curiosidad académica, es una herramienta estratégica para tu eficiencia y tu competitividad. Una brújula, un lenguaje, una forma distinta y más inteligente de pensar lo humano y gestionar los deseos. Y eso, en definitiva, también es Pascua. Cualquier empresario sabe que hasta una ventaja mínima vale oro, pero esta ventaja, la del pensamiento de clase mundial, es una bomba atómica, y quien la incorpore primero va a adelantarse por afano. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Y para seguir profundizando en esta idea de una Pascua japonesa, silenciosa, constante y transformadora, hoy tenemos el privilegio de conversar con una invitada muy especial. Como les decíamos, la doctora María Cecilia Onaja, que es historiadora, lingüística y doctora en Relaciones Internacionales, con estudio de posgrado en México y Japón. Es especialista en educación japonesa, migraciones y cultura nipona. Vivió más de una década en Japón, donde obtuvo su doctorado y ejerció como profesora en diversas universidades. Actualmente es investigadora del CONICET y coordina el Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Pero, sobre todo, y esto es lo que más nos interesa en Clave Japón, Cecilia tiene una capacidad extraordinaria para traducir pensamiento. No solo palabras, sino mundos. Con ella vamos a explorar cómo funciona esa lógica japonesa que inspira el Kaizen. Una lógica que no separa eficiencia y humanidad, que no impone, sino que sincroniza y que no necesita gritar para liderar. Le damos la bienvenida a Clave Japón, a Cecilia Onaja, con enorme gusto y admiración. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola Pepe, buenas noches. Buenas Ante noches. todo, bueno, quiero aclarar una cosa. No soy investigadora del CONICET. Ah, eh, te- he dirigido becarios del CONICET ahí en está. a nivel de doctorado, inclusive investigadores avanzados del CONICET, pero no, yo no pertenezco. Bien, bien, Estoy gracias. dentro de la Universidad de La Plata y soy, sí, profesora titular con dedicación exclusiva allí. Gracias por tu aclaración, Cecilia. No, es importante Sí, sí, aclarar. sí, claro que sí. Y bueno, no sé, también la presentación me parece que sobra, porque, o sea, demasiado. Bueno, Me bueno, siento- bueno, ahí vamos justamente no, a no, lo que no. es este espíritu japonés, que es un espíritu de Mm, modestia y que parte eh, las relaciones desde una actitud sencilla. Bueno, creo que es muy importante. Así que bueno, vamos a hacerte algunas preguntas para aprovechar tu presencia, tu compañía en el día de hoy. Decime, Cecilia, ¿qué rasgos históricos definieron la formación del pensamiento japonés como un sistema de armonía más que de confrontación? bueno, miren, yo soy historiadora, me dediqué muchos años a leer sobre historia japonesa y busqué la respuesta de esta pregunta en la historia. Y justamente si vemos los orígenes, primero las características geográficas que tiene el Japón de ser un país insular, de estar en una zona bastante inhóspita para la vida humana, como ser el área en donde tiene 10% de los volcanes activos en el mundo están en territorio japonés. Cuatro placas tectónicas se superponen bajo sus islas, hay tifones todos los años, eh, todas las condiciones, digo irónicamente, para ser gran potencia, eso los hace también a los japoneses muy sensibles a la naturaleza.
durante miles de años se dedicaron a observar a la naturaleza y a entenderla, a respetarla por sobre todas las cosas, porque la vida y la muerte está en las manos de la naturaleza, y si uno no la trata bien, después ellos aprendieron de que la naturaleza se vuelve en contra, y es así como consiguieron que terremotos de altas magnitudes tengan pocas víctimas. Y bueno, lo de Sendai fue algo excepcional, ¿no? Y también este hecho de que la naturaleza, que convivan con la naturaleza, irónicamente, de que 85% de su superficie sean bosques y estén rodeados de mar, hizo que los alimentos provinieran inicialmente de los bosques y del mar y no tuvieran necesidad ni disputar con nadie sobre alimentos y tener una comunidad en los orígenes totalmente pacífica, igualitaria y pacífica, conviviendo armónicamente con la naturaleza. Nadie estudia la prehistoria japonesa, pero al ver este origen, uno se da cuenta de que en el principio, en la iniciación de la conformación de lo que es la comunidad humana en Japón, tuvo estas características. Y la armonía viene de una ideología importada, viene de los chinos, viene del confucianismo. Ante todo, mantener la armonía para el progreso de la sociedad. Si entramos a disputarnos, a pelearnos, entramos en conflictos o en debates, lo único que vamos a conseguir es no progresar. Así que yo creo que el confucianismo les sirvió a los japoneses para reforzar lo que inicialmente tenían, esta Qué, armonía de base, digamos. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Más de una vez hablamos de la convivencia entre varias corrientes, varios aspectos de la civilización japonesa y el hecho de ellos hayan hecho armonizar también, no solamente las personas, sino los distintos aportes culturales del confucianismo, del budismo, del sintoísmo original, del taoísmo incluso, e incluso después la incorporación de Occidente, ¿no? Es notable, muy atinado lo que decís, Cecilia. Marcos, ¿querés hacerle alguna? Hola Marcos, ¿cómo estás? Qué silencio. Hola Pepe, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cecilia? Un Hola, gusto buenas noches. saludarte. Tengo la suerte de compartir con ella Igualmente. el grupo Japón del Cari, donde Ah, aprendo muchísimo de su capacidad y de su conocimiento. Bueno, siguiendo este tema, te quería preguntar cuáles son los pilares éticos o filosóficos que vos encontrás en la empresa japonesa, que actúa como una célula viva en sociedades como Argentina, ¿no? Una empresa como Toyota, una empresa japonesa que está viva y que transmite una cultura. ¿Cuáles son los pilares éticos o filosóficos de esa construcción? no, en realidad, bueno, mi respuesta va a ser siempre desde la perspectiva de la historia. Si tenemos que, bueno, no exactamente Toyota, pero otros grandes conglomerados, ¿no? Como Mitsui, por ejemplo, rastrean su origen en la edad premoderna. Tenemos que hablar del siglo XVII, en donde vamos a ver un Japón que va a vivir lo que un historiador muy importante, Hayami Akira, va a hablar de revolución industriosa. Es muy interesante, no industrial, sino industriosa, y en donde vamos a ver que las prácticas artesanales, que además los japoneses son tienen una forma, perdón, de encarar el trabajo muy particular y se transmite de generación en generación. Entonces, este origen familiar, que es la unidad de la célula social, digamos, la unidad mínima de la sociedad japonesa, es la base que mueve también a estas casas inicialmente comerciales y después las grandes empresas, y que, bueno, las conformadas después de la Segunda Guerra Mundial o en el siglo XX siguieron los mismos patrones, ¿no? Entonces, esta idea de las empresas como casas artesanales, parte de la sociedad, y además todo el mundo conoce el código samurái, ¿no? Pero en esa edad premoderna se formó un código para los comerciantes, un código para los campesinos y un código para los artesanos. Eran códigos de carácter ético, moral, ¿no? Y que, bueno, les ayudó a desarrollar también sus áreas. Así que los pilares están en ese pasado y en esa historia. Y un detalle muy interesante de que estos grupos que conformaban la base
de estas empresas, que luego van a crecer como grandes empresas. Inicialmente eran grupos familiares, pero no eran familias atadas por los lazos sanguíneos solamente. Admitían el ingreso de otras personas leales a la empresa, a la familia, que se incorporaban y eran admitidos como parte de la familia también. Se conoce la anécdota de una famosa destilería de sake que para fabricar whisky hizo casar a su hija con un escocés Así para es. poder importar la tecnología y sin ningún problema lo convirtió en japonés al casarlo y para, bueno, poder continuar la tradición. Así que todo se entrelaza, ¿no? Ese tipo de organización y la relación familiar. Y por eso, pero que no se limita a a los lazos sanguíneos. Esto también es otra característica interesante que se da solo en Japón, es diferente Corea, es diferente China. Che, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a una pausita y seguimos con este interesantísimo tema. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, hay un tema interesante que es el conocimiento tácito, el consentimiento tácito, ¿no? Que uno en Japón es tan grande el respeto que hay por el otro y la consideración que siempre se está, incluso sin hablar, buscando ese consentimiento tácito. ¿Eso se puede traducir o llevar a un entorno como el nuestro, Cecilia? Lo que pasa es que en el caso del Japón se ha discutido, hay un antropólogo, Harumi Defu, que discutió el tema de este diálogo sin palabras que parece tener entre los japoneses, pero esto en realidad es parte de la costumbre. Nosotros también no nos damos cuenta, pero hay conductas esperadas del otro en función del contexto en donde nos movemos y reglas no escritas quizás o que tienen que ver con eso, ¿no? En el caso del Japón, de todos modos, como está todo pautado también y reglado, esto también ayuda a que haya una, parezca de consentimiento tácito. Por eso yo también vi la pregunta y, bueno, reflexionando sobre el tema, ¿no? Hay prácticas que se reconocen, conductas esperadas entre las partes y, por ejemplo, bueno, el respeto a los superiores, pero eso va en directa relación con la protección y la garantía de los derechos también de los trabajadores. Uno siempre suele trasladar, ¿no? Los mecanismos del capitalismo a la sociedad japonesa y en realidad en Japón está esta relación de doble vía el trabajador brinda su trabajo, pero también espera la misma respeto y compensación de parte de sus digamos, directores o sus superiores, y eso está establecido. Ya en la Edad Media japonesa, perdón que vaya a la historia, ¿no? Por favor, por favor. Los grandes líderes, ¿no? Como Takeda, además, se ganaron el respeto por la defensa y su ingenio e inteligencia puesta al servicio del desarrollo de toda la sociedad. No es algo impuesto por la fuerza solamente. Claro, claro, Así claro. que esto se puede en la medida en que todos respetemos las reglas, ¿me Tal entiendes? cual. Y es válido para cualquier sociedad. Claro, claro. Mira, yo creo que a veces se hace un poco de mistificación o de algunas cosas, ¿no? En realidad, todas las cosas que pasan en Japón son cosas humanas, no son cosas de la estratosfera. En realidad, nosotros también tenemos esto, como vos bien dijiste, incluso, por ejemplo, en la familia pasa mucho, donde ya uno se entiende.
sin necesidad de hablar, porque ya hay un procedimiento, hay una conducta esperada, ya nos conocemos. Así que bueno, tampoco es un misterio tan tremendo. Marcos, ¿querés hacer alguna preguntita vos? Sí, Cecilia, te quería preguntar justamente sobre japonología. ¿Cuál es la síntesis cultural que surge en Japón a partir de la mezcla de sintoísmo, de taoísmo, de confucianismo, tantas influencias? ¿Cómo finalmente o qué se compone a partir de tantas influencias? ¿Cómo podrías explicarlo desde una perspectiva histórica? Sí, no, Japón ha sido desde siempre. Yo mencioné el origen de la cultura japonesa, esta sociedad igualitaria de pesca y recolección de frutos del bosque. El ingreso de la agricultura fue, o sea, la agricultura, el cultivo del arroz proviene de China. De China los japoneses adoptaron la escritura, de China adoptaron el confucianismo, de China vino el budismo y la arquitectura, muchos elementos. Lo que hacían los japoneses era integrarlo y adaptarlo. Ya en su religión es politeísta y tienen una apertura de mente, como se mencionó al principio, muy, muy importante, una flexibilidad muy importante que le permite incorporar cualquier corriente de pensamiento, pero siempre adaptándola a su idiosincrasia. No significa el abandono de sus tradiciones ni dejar de lado sus prácticas, sino adaptarlas e integrarlas a su cultura. Es un ejercicio que vienen desarrollando desde los comienzos de los tiempos y por eso ahora mismo, ¿no? Continúan o tienen mayor aptitudes, quizá mayor flexibilidad para esa tarea, ¿no? Y por eso la incorporación de todos estos elementos. Por ejemplo, bueno, la fusión del budismo con el shintoísmo, por ejemplo, ¿no? Se integraron y convivieron y en el templo budista podemos encontrar un altar shintoísta al lado y ha habido prácticas religiosas que se integran, ¿no? Y el taoísmo está en la base del pensamiento chino y hay muchos elementos que en el neoconfucianismo, ¿no? Va a entrar, bueno, para el caso de Japón ya en los libros también 17 y 18, ¿no? Cuando se convierte en ideología de Estado, también van a ser adoptados y adaptados perfectamente. Así que esto lo hace interesante también, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial también los japoneses supieron adaptarse a las nuevas circunstancias. El gran debate hoy es ver si acertaron o no. Pero bueno, eso es otro tema. Otro Perdón. tema. Bueno, seguimos después de la pausa. Gracias. Perdón, estoy... Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, justamente Cecilia, vos fíjate que lo que pasó con Toyota fue exactamente eso. Japón toma el sistema de producción Ford, el sistema industrial occidental, y también lo transforma, lo adapta a este espíritu comunitario, ¿no es cierto? Y lo transforma en esta cosa que, bueno, hoy es el modelo de todo el mundo, ¿no? Ahora, esto está muy relacionado con otro tema interesante, ¿no? Que es el concepto de giri, que es el deber, ¿no? Lo que se espera de uno, el rol que uno tiene dentro de una sociedad, en la cultura japonesa y especialmente en las organizaciones y en las empresas. ¿Qué nos podés decir de esto, Cecilia? No se te... Sí, sí, Ahora perdón, sí, perdón, ahora ahora sí. sí. Giri se puede traducir como obligación o deber o deuda también, ¿no? Ruth Benedict lo trabaja desde su libro mítico, famoso, el Crisantemo y la Espada, ¿no? Hablar de que hay una deuda más grande que es el on, que tiene que ver con cuestiones más profundas, quizá, y el Giri que es un tipo de obligación social, ¿no? El cual debe ser correspondido, porque también
considerado, se puede tratar como compromiso social y eh, esto hace, o sea, nos refiere nuevamente a las características de lo que mencionamos, una sociedad construida a partir de las relaciones interpersonales, no del individuo. Entonces, el deber hacia el otro siempre está presente, esta deuda hacia el otro. La idea de que uno siempre es en función de su relación con otro y que debe corresponder. Ustedes se imaginan, ¿no? En una sociedad con estas características, uno va a estar siempre pensando, ¿no? En su vinculación con el otro. Es una sociedad de muy alto estrés, pero también al mismo tiempo esto lo hace una sociedad más armónica y volvemos a ese tiempo en ese sentido. Por eso funciona también en ese sentido. Es una obligación que surge a partir de estas relaciones interpersonales, el recibir un favor siempre tiene que ser de algún modo correspondido. La industria del regalo en Japón ha sido siempre muy conocida en el mundo, ¿no? Si recibimos un presente debemos tenerlo en cuenta y en algún momento retribuirlo o va a quedar el peso de la deuda. Por eso, una sociedad como la japonesa, en donde precisamente es todo lo contrario, la palabra deuda pesa muchísimo todo el tiempo. Giri es también esta deuda, ¿no? Pero me parece muy importante porque se enlaza con todo esto que es característico propio de la sociedad japonesa. Si pensáramos en lo que debemos a los demás, creo que nosotros también podríamos armar una sociedad o, bueno, desarrollar una sociedad, ¿no? Más armónica y más unida, quizá mirando hacia el futuro. Sí, la cuestión es que nosotros, al ser tan egocéntricos, ¿no? Tenemos la tentación de pensar que nos deben a nosotros, sino que nosotros debemos a los demás. Pero es un ida y Sí, vuelta, ¿no? sí, sí, Así, por supuesto. Y los japoneses se pasan pensando en lo que deben y no lo que les deben. Mm. sí, sí. Así que bueno, Marcos, ¿querés hacerle una preguntita a Cecilia? Sí, Cecilia, bueno, tengo la suerte de practicar artes marciales japonesas como Mm, Kendo y Aido, ¿no? Y ahí el concepto Do. Eh, mm, ¿cómo se aplica el concepto Do como en la ceremonia del té, el Cha Do o el mm, Ikebana en la práctica empresarial? ¿Está inmerso mm, ese Do en las empresas mm. japonesas? Ex- Exactamente, está inmersa. Y hoy, cuando ustedes hablaban, definían el Kaizen, también la otra cara del Kaizen es el Do. Ujú. Es la idea de que no hay, les comento una cosa, recién mencionaban las artes marciales. Se dice que, bueno, un profesor mío escribió un libro sobre cultura y él mencionaba que en las artes marciales los rangos por colores, vieron los cinturones, en el caso del judo, rangos por cinturones, fue una invención desarrollada para Occidente, porque si el practicante no veía progreso, era muy fácil que se desalentara y dejara. En Occidente necesitamos ver esa línea de progreso continuo con algo concreto y visible. En el caso de los japoneses, no. Es lo que ustedes también actualmente se puso de moda, es como el Ikigai. Esa práctica tiene que convertirse en un sentido de vida. ¿Por qué? ¿Y de dónde nace eso? De la idea de que el resultado de mi práctica o de mi trabajo es, el trabajo en particular, es un mejor producto. Pero no se limita así, no podemos hablar de esa excelencia, que nuestra capacidad con el mayor esfuerzo y práctica puede conseguir un producto mucho mejor y otro producto mucho mejor. Y eso es lo que nos incita a seguir mejorando y trabajando. Eso es el do, el camino, ¿sí? Eso está vinculado de ese modo. Por eso yo digo que cuando trabajamos en la sociedad argentina y tenemos que hablar el concepto, tenemos que cambiar la concepción de trabajo. El trabajo por un salario, por supuesto que es digno, por supuesto, pero tiene que ver, en el caso del Japón, tiene que ver más
con la satisfacción del resultado. Eso tiene que ser el verdadero motor y después la compensación económica viene en función del resultado, de una mejor obra. No, no nos podemos, es muy difícil de entender y nos maravillamos cuando vamos a Japón y compramos abanicos, por ejemplo. Si ustedes van a una gran tienda y van al sector de abanicos, podemos entender cómo en el país del aire acondicionado, ahora bueno, con los problemas de fuentes de energía es un tema, pero en el país del aire acondicionado todavía un fabricante de abanico gane dinero, pero son verdaderas obras de arte, hechas a través de muchas generaciones, y si uno se acerca a ver el producto final, verdaderamente quedamos maravillados por el, el valor, la calidad de ese producto que ya incluso roza, ¿no? Lo que es una verdadera obra de arte y Ujú. no artesanía. El valor, el costo material también es igual, es más acercado, se acerca más a una obra de arte, al valor de una obra de arte que Que el a de un una abanico así artesanía. nomás, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, Mm. Cecilia, vos prácticamente me estás contestando a la pregunta que te iba a hacer, pero igual quería Mm. señalar que esta característica del deleite del cliente no es tampoco algo que es exclusivo de Japón, o sea, no es una cosa de marcianos, es una cosa de sentido común. Vos fíjate que esta cultura del deleite del cliente está muy claramente instalada, por ejemplo, en la gastronomía. O sea, un restaurante que no produce deleite del cliente es un restaurante que le va a ir mal. O sea, ellos en la gastronomía se ve muy claro eso, pero claro, eso pasa también con un auto, pasa con un banco, pasa con cualquier servicio o producto, ¿no es cierto? Tal cual. Es absolutamente. Yo creo que el tema del servicio es clave también. Y es algo que, bueno, va en la actitud, ¿no? Esta idea del cliente es el verdadero, eh, receptor de nuestro trabajo y tenemos que honrarlo. No es el quien nos hace un favor, o sea, mejor dicho, nos hace un favor al comprarnos, nos elige porque somos mejores y esa diferencia la tiene que dar el servicio. Sí, el producto, eso que comerciamos, tiene que llevar todo nuestro espíritu, ¿no? Al hacerlo. Y creo que el cliente muy bien lo detecta. Cualquier cliente, un argentino, obviamente, ¿no? Porque los tintoreros japoneses también fueron muy apreciados por el servicio, precisamente el trato y la consideración y el estar pensando en el receptor del trabajo, ¿no? No es algo, bueno, no es a esto me refiero, no es algo que es una actitud, Excelente, excelente. es Bueno, algo que depende de... vamos a una pausita. Sí, no importa de qué actividad trate. Vamos a una pausa, por favor. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Marcos, ¿querés hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, yo quisiera preguntarle a Cecilia sobre la japonología del siglo XXI, ¿no? Sobre la historia del presente. Siendo que Japón sigue involucrando, por ejemplo, hoy mucha inmigración, muchos cambios en la sociedad japonesa. ¿Cuáles crees que son los desafíos de la japonología en ese adoptar nuevos valores y cómo ves hoy
a la ciudad japonesa en ese nuevo mundo que es el Japón del 2025. No, no, no se te escucha, Cecilia. Sí, perdón, ahora Ahí sí, está. perdón. Primero, el tema de la japonología como campo de estudios. Es un campo de estudio que tiende a precisamente indagar más en profundidad sobre cuáles son las características de la cultura japonesa y de, bueno, los procesos particulares, las experiencias particulares por las cuales atravesó, ¿no? Eh, ha sufrido muchos cambios, especialmente a fines del siglo XX, con investigadores del exterior que han afinado un poco más, ¿no?, la apreciación sobre cuáles son los verdaderos factores que posibilitaron el milagro japonés, por ejemplo, ¿no? Ahora en el siglo XXI hay muchos nuevos desafíos, como mencionaron, el envejecimiento de la población, la necesidad de incorporar nueva población, ¿sí? Así que, claro, la actitud de los japoneses en algún momento, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, fue asimilar, a no integrar, sino asimilar. Y ahora creo que la jamonología sirve para apoyar esos procesos de integración, o sea, de transformaciones a partir de la incorporación de nuevas culturas, de otros elementos culturales del exterior. En estos momentos estamos viviendo, quizás en el caso de la cultura japonesa, el momento de ingreso de otros elementos, de otros orígenes, con otras características, pero vamos a ver que los japoneses van a empezar a comprenderlos, integrarlos y convertirlos en parte de su propia cultura. Y creo que eso es el proceso que nos espera y que vamos a poder observar quizá en estos tiempos, en los tiempos que vienen, ¿no? Muy, muy buen análisis, No sé muchas si- gracias. Realmente eso también es maravilloso, el dinamismo, ¿no? Que si bien es una cultura enraizada en mucho en las tradiciones, también es una cultura que va modificándose y enriqueciéndose permanentemente. En algunas cosas, en otras cosas también hay un decaimiento de algunos aspectos, pero bueno, todo se va renovando, ¿no es cierto? Eh, Ahora, acá hay bueno, vamos a una pausa y seguimos en el otro bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, yo creo que acá hay un desafío, ¿no? Y esto para que entre los tres lo conversemos. Eh, no tenemos que caer cuando estudiamos japonología o los japoneses o un método, como puede ser el Kaizen, sistema Toyota, de caer en una caricatura, en una imitación vacía, en una moda. ¿Qué nos aconsejarías vos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué aconsejarías vos al empresario argentino para que no caiga en ese error que a veces hay una tentación, ¿no? Eh, no te escuchamos. Disculpen nuevamente. No es nada. Es muy común esa tendencia, precisamente porque no hay suficiente información. Los niveles de educación formal en nuestro país, que siguen con programas muy eurocéntricos. El Ujú. estudio del Asia recién en estos últimos años les está dando un lugar de importancia. Es el desconocimiento lo que hace que se caricaturice, o sea, incluso se subestime muchas veces esto. Es necesario el estudio de, por lo menos, tener conocimientos básicos de la historia de estos pueblos. Yo creo que no solo el caso de los japoneses y cualquier país asiático, ellos conocen más de nosotros que nosotros de ellos. Seguimos subestimando ese aspecto. Si no conocemos un poco del desarrollo de su cultura, de sus orígenes y de su historia, es muy difícil llegar a entender, ¿no?, en la raíz, cómo funciona
el pensamiento japonés. Por eso también desde la academia nosotros estamos muy preocupados y estamos al mismo tiempo muy interesados en dar más cursos de difusión general sobre la cultura japonesa para poder entender todo lo que hoy estuvimos hablando, ¿no? De que no se trata solo de cuestiones exóticas, misteriosas, ¿no? O simplemente, bueno, por lo, no sé, sí, todo lo fantástico que tiene, sino que hay todo un trasfondo que está mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, ¿no? Si entendemos el proceso por el cual los japoneses atravesaron para llegar a lo que son hoy, creo que va a ser mucho más fácil también incorporarlo, porque en definitiva, ¿no? Es también una sociedad humana como cualquier otra, Claro, claro. y precisamente eso se puede incorporar. Sí, muy bueno, muy bueno. Realmente esto es valiosísimo. Eh, Vos tenés también en la Universidad de La Plata hay una cátedra de JICA, ¿no es cierto? Ujú, Contanos un exactamente. poquitito, porque eso contribuye también a que la gente que conozca de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? No, sí, precisamente, ¿no? La cátedra Jaica surge a raíz de que en muchos países en desarrollo que recibían cooperación técnica preguntaban a los funcionarios de que más allá de lo técnico necesitaban conocer la forma de pensar, la historia, toda información sobre procesos culturales, características de la sociedad japonesa, y así nace esta cátedra Jaica Estudios del Desarrollo Japonés, para ver que no siempre fue exitoso, que hubo etapas de ensayo y error, que hubo etapas de crecimiento y otras de retraso, pero el Japón fue superando distintas vallas y problemas que enfrentaba y alcanzó su desarrollo, ¿no? No es gracias a cuestiones culturales, porque esto cerraría las posibilidades de otras sociedades a alcanzar lo mismo, está al alcance de todos, y la cátedra Jaica tiene ese objetivo, darles precisamente estas bases de conocimiento sobre historia, cultura, desarrollo político, historia económica, como para ver los protagonistas y la forma en que ellos resolvieron sus problemas para llegar al desarrollo. Muy bien, no sé si vos te acordás, Cecilia, que Mm, hubo una charla en la Universidad de Belgrano del mm, profesor Okuyama, mm, que justamente nos sí, mostró el desarrollo industrial de Japón, cómo se fue dando a través de esto que vos estás contando, ¿no es cierto? A través de buscar de qué manera acercar las partes en conflicto, especialmente lo que fue la cuestión laboral, ¿no? la Porque en una negociación. época la industrialización fue traumática en todo el mundo, Japón también, ¿no? Exactamente. Muy, muy, Exactamente. Y sí, sí, por ejemplo, el movimiento obrero japonés que nace en la década del 20, bueno, tenemos partidos políticos, ideas de extrema izquierda que ingresan a Japón tempranamente, pero cómo consiguen después de la Segunda Guerra Mundial armonizar e integrar los intereses de todo, ¿no? Volvemos al principio, esto de que la empresa japonesa es una especie de célula viva dentro de la sociedad, ¿no? Y como tal, no divide intereses entre las ganancias de los empresarios y todo el cuerpo de trabajadores, sino que de algún modo logra la armonización y de que el trabajo que realizan sus obreros el fruto es el beneficio para todos, ¿no? Y creo que el caso de Toyota puede ser tomado como un ejemplo. Aquí en Argentina, por ejemplo, hay otras empresas europeas y estadounidenses que han seguido las mismas prácticas. El hecho de abrir un colegio industrial para nutrir o capacitar a sus futuros trabajadores de planta, yo creo que es esto, ¿no? De que la propia institución no se preocupe simplemente de ganancias, sino también de la formación, ¿no? Y del bienestar de los trabajadores. Esto es parte del proceso, no es una competencia. Si se asume como competencia, lo que único que consiguen es frustrar y frenar, ¿no? El posible desarrollo. sí, Y colaboración, creo ¿no? que colaboración, Tal cual. exactamente. Bueno, Marcos, ¿querés hacer algún comentario?
Bueno, aprovechando que está aquí Cecilia, le quería preguntar algo más. ¿Es la japonología también un interés dentro del propio Japón o es más bien una visión desde afuera de Japón? ¿Hay un estudio vivo de Japón desde adentro o es más una cuestión desde Occidente u otros países? No, tiene que ver, o sea, sí también, existió de siempre. Esta idea de, mire, cómo nos ven, cómo los ven de afuera y ellos mismos también empezar a buscar. Pero esto es una especie de como se llama, rompecabezas, porque también, ¿no? ¿Por qué los japoneses empezaron también a estudiarse ellos mismos, ¿no? Tal vez un poco recibiendo el impacto del exterior, de que empezaron a hablar del milagro japonés, después de la Segunda Guerra Mundial, de tener un crecimiento económico por arriba de los 10 puntos, y esto que se llamó el milagro japonés, de por qué se producía así en Japón y no en China o en esos tiempos, ¿no? En otros países lo llevó a empezar a estudiar su propia cultura y a tratar de buscar en ella, a ver cuál era la particularidad o el secreto. Y así tenemos antropólogos, sociólogos. Recién mencioné a Harumi Befu, que de todos modos hizo toda su trayectoria en Estados Unidos, pero Nakanechi en la Universidad de Tokio, Takeo Doi, también Ah, un destacado psicólogo sí. que habló sobre para particularidades de la personalidad japonesa y si eso era la clave, el secreto del éxito, ¿no? Esa japonología Tal que cual. un poco, ¿no? Fue también llevada por los japoneses a partir de querer explicar su cultura. Pero esto tiene que ver también, bueno, con que cuando se despertó esa curiosidad existe en otra cultura. Y me parece, celebro en buena hora de que ustedes vayan a tener un espacio de Ahí argentología. está, te iba a decirle exactamente Sí, lo mismo. porque precisamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos a nuestra, no sé, en Argentina, ¿no? De pensar, bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué somos como somos? Me incluyo, soy argentina de tercera generación. Así que bueno, ¿No? Y reflexionar sobre eso es un buen ejercicio. qué La bueno. japonología tiene eso también, sí. Bueno, maravilloso. Estamos llegando ahora al final de esta nueva entrega de Clave Japón. En una semana que nos invita a pensar en claves profundas, liberación, transformación, resurrección. Hoy dijimos que el Kaizen es una Pascua sin fecha, una Pascua japonesa, una forma de cambiar sin romper, de mejorar sin cacarear, de resucitar paso a paso. Y también dijimos que eso no se puede copiar, hay que comprenderlo. Por eso hablamos de japonología, no como una moda cultural, sino como una tecnología Hypersoft, una herramienta práctica para pensar mejor, para organizar mejor, para vivir mejor. Porque lo que está en juego no es solo entender a Japón, es entendernos a nosotros mismos, en la línea que veníamos diciendo. Y sobre todo pensar cómo piensan los que ganan. Hoy más que nunca el empresario argentino necesita pensamiento de clase mundial. Y eso no siempre viene de Silicon Valley o de Bruselas. Muchas veces viene del silencio de un jardín japonés, de una fábrica que respira armonía, de una lógica que apuesta a lo importante, porque supo prevenir lo urgente. Porque como decimos siempre en Clave Japón, el que primero entiende cómo piensa el mundo es el que pica en punta. Nos reencontramos el próximo lunes y mientras tanto, no lo olvides, Kaizen es Pascua y Pascua es también decisión. Gracias Cecilia, gracias Marcos. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Muchas gracias. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.